En agosto de 2020 me eligieron líder. Supervisaba el trabajo de video. Nueva en el trabajo, desconocía muchos de sus principios y encontraba problemas y dificultades. Por eso recurría a la líder del equipo, la hermana Shang. La hermana Shang conocía bien los principios y el trabajo. Ella me era de gran ayuda. Me fijé en que la hermana Shang era meticulosa. Se tomaba en serio el deber y era responsable. A veces, cuando me sobrecargaba, yo le pasaba parte de mi trabajo. Hacíamos buen equipo. Luego, poco a poco descubrí que siempre que los hermanos y hermanas tenían algún problema, buscaban a la hermana Shang. Y hasta tomaban decisiones tras verse con ella. Yo estaba bastante a disgusto con esa circunstancia. Pensaba, si esto se mantiene, ¿no podría perder el puesto de líder? Así, no puede ser, me ocuparé yo misma de todo el trabajo asignado a mí y no pediré ayuda a la hermana Shang. Si no, el resto pensará que ella es una obrera buena y con talento. Una vez la hermana Shang descubrió que un hermano avanzaba despacio en su trabajo de video. Descubrió que sus habilidades no estaban a la altura y entonces a menudo había que repetir el trabajo. Asignó a otro hermano con más talento para que ayudara en ese proyecto. Yo no me enteré hasta más tarde. La hermana Shang había tomado la decisión correcta, pero no me gustó la situación. Me pareció una señal de falta de respeto que tomara una decisión tan importante sin informarme. ¿Qué autoridad tenía yo si ella mandaba? Le pregunté después por qué no me había informado de esto. Para mi sorpresa dijo, «Se me olvidó avisarte». Ante esa respuesta perdí la calma. Cada vez tienes más autoridad y tomas decisiones sin mi visto bueno. No me tienes ningún respeto. ¿Eso no hace que parezca que la iglesia no me necesita? De seguir así, ¿qué opinarán de mí los hermanos y hermanas? Naturalmente me creerán una inútil. ¿Cómo podría ser líder? Al darme cuenta, sentí un pánico aún mayor. En otra ocasión, la hermana Shang me contó que había organizado unos materiales de estudio y quería reunirnos para estudiar algunas habilidades. Pensé, a veces soy yo la que te recuerda que trabajes en esto. Sin embargo, cuando terminamos de hablar, eres tú quien enseña y guía a los demás. Nadie conoce mi trabajo entre bastidores. Y todos deben de creer que llevas más carga que yo. Si esto continúa, ¿cómo podré seguir siendo líder? En realidad, sabía que la hermana Shang era responsable de dirigir a los hermanos y hermanas en los estudios. Y que este trabajo no podía demorarse, así que no debía hacer un drama. Pero no quería que la hermana Shang fuera quien gestionara esa labor. Pensé, la hermana Shang participa cada vez en más proyectos, incluida parte del trabajo del que yo soy responsable. Los demás acuden a ella si tienen problemas. ¿Me van a sustituir pronto por ella? Me sentí bastante desgraciada al pensar en eso. Así pues, empecé a resaltar sus fallos y problemas en el trabajo. Quería demostrar a los demás que ella no era tan hábil en él y que yo tenía más talento. Un día, debatiendo nuestro trabajo con una líder superior, esta me comentó que un proyecto en video de la hermana Shang progresaba lentamente. Era justo lo que quería oír. Y respondí. En efecto, se le han asignado muchos proyectos, pero no puede abordarlos todos. Y algunos proyectos suyos no han sido eficaces. Creo que es mejor no darle demasiado trabajo, no darle tanta autoridad. Entonces me sentí algo culpable. ¿Cómo pude decir algo así? Los deberes de los hermanos y hermanas vienen de Dios y son su comisión. Hablaba como si yo le hubiera asignado esos deberes, como si le hubiera concedido la autoridad para hacer eso y ahora se la quitara. ¿Mi postura no era equivocada? No podía creer que fuera capaz de decir algo así y me horroricé de mí misma. Además, parte de ese trabajo sí formaba parte de sus deberes, pero yo trataba de impedir que lo hiciera y resaltaba los fallos de su trabajo. Quería que todos vieran que no era una buena obrera y que era inferior a mí. Reflexioné sobre mi conducta.
¿Cómo pude ser tan despreciable? Luego me puse a buscar pasajes de las palabras de Dios para corregir mi estado. Encontré un pasaje en el que Dios revela a los anticristos. Voy a leerlo ahora. Muy bien. Un rasgo prominente de la esencia de un anticristo es el despotismo. Dirigiendo su propia dictadura no escuchan a nadie. Desprecian a todos. Y a pesar de los puntos fuertes de la gente o de lo que dicen y hacen, o de las ideas y opiniones que tienen, no les prestan atención. Es como si nadie estuviera cualificado para trabajar con ellos o para participar en cualquier cosa que hagan. Ese es el tipo de carácter de un anticristo. Algunos dicen que esto es tener una humanidad pobre. Pero ¿cómo será solo una humanidad pobre? Es un carácter satánico absoluto y es sumamente feroz. ¿Por qué digo que este carácter es tan feroz? Los anticristos piensan en los intereses de la casa de Dios y de la iglesia como algo propio, como su propiedad personal, que deben gestionar en solitario sin que nadie interfiera. Al hacer el trabajo de la iglesia no piensan sino en sus propios intereses, en su estatus e imagen. No permiten que nadie perjudique sus intereses, y mucho menos que alguien con aptitud capaz de compartir sus experiencias y su testimonio amenace su estatus y prestigio. Cuando alguien se distingue con un pequeño trabajo, puede compartir experiencias y testimonios reales para beneficiar, edificar y apoyar a los escogidos. Y se gana grandes elogios de todos. La envidia y el odio crecen en los corazones de los anticristos. Tratan de alienarlo y desestabilizarlo, y se niegan a dejar que asuma algún trabajo, para evitar que amenace su estatus. Los anticristos piensan para sí: no voy a soportar esto. Quieres desempeñar un papel en mi campo de acción. Quieres competir conmigo. Eso es imposible. Ni lo pienses. Eres más competente que yo, más elocuente, más ilustrado y popular que yo. ¿Quieres que trabaje a tu lado? ¿Qué haría yo si me robaras el protagonismo? ¿Están considerando los intereses de la casa de Dios? De ninguna manera. ¿En qué piensan? Solo piensan en cómo mantener su propio estatus. Aunque se saben incapaces de hacer un trabajo real, no nutren y ascienden a los de buena aptitud que buscan la verdad. Solo ascienden a las que los adulan, a las que tienden a idolatrar a otros, a las que los alaban y admiran en sus corazones. Personas que se las saben todas, que ni comprenden la verdad ni tienen discernimiento. Amén. Amén. Las palabras de Dios eran correctas. El carácter de los anticristos es maligno. Son gente codiciosa y tirana. No respetan a nadie. Ajá. Nosotras también tenemos un carácter así. Sí. Antes siempre creía que este pasaje revelaba a los anticristos y no me concernía a mí. Pero luego me di cuenta de que mi carácter de anticristo era bastante fuerte. Al principio, cuando vi lo responsable y trabajadora que era la hermana Shang, le delegaba con mucho gusto parte de mi trabajo. Pero cuando me percaté de que el resto la admiraba e iba a ella con muchas de sus preguntas, y de que ella realizó algunos proyectos sin consultarme, me preocupó que me quitara protagonismo y amenazara mi estatus, por lo que traté de quitarle proyectos, incluidos algunos que de hecho formaban parte de sus deberes. Me preocupaba que los hermanos y hermanas la admiraran todavía más, y yo quedara peor en comparación e incluso podría ya no ser líder. Llegué a engañar a la líder superior para que no le diera más trabajo a la hermana Shang. Al reflexionar sobre estas conductas, vi que me faltaba mucha humanidad, y que era obvio que excluía a otras personas por preservar mi estatus. Los anticristos valoran la autoridad, sin pensar en el trabajo o intereses de la casa de Dios o la iglesia. Hagan el trabajo que hagan, solo les importa su estatus. Y cuando alguien tiene más talento que ellos y amenaza su estatus, hacen lo posible por reprimirlo y excluirlo. E impiden que juegue un papel importante en cualquier deber del que sean responsables. ¿Era mi conducta distinta a la de un anticristo? Hacía como si el trabajo de la iglesia fuera propiedad privada mía.
Al pensar a quién asignar ciertos deberes y cuánto trabajo darle, me preocupaba si suponía una amenaza a mi estatus y mi reputación. No pensaba en cómo repercutiría esto sobre el trabajo de la iglesia. Llegué a reprimir y excluir a gente por preservar mi estatus. Mi carácter era tremendamente vil y horrendo. Encontré este pasaje. ¿Qué tipo de carácter se presenta cuando una persona ve a alguien que es mejor que ella y trata de derribarla difundiendo rumores sobre tal persona o empleando medios despreciables para denigrarla y socavar su reputación, incluso pisoteándola, protegiendo su lugar en la mente de la gente? Esto no es solo arrogancia, es un carácter malicioso. Atacar y alienar a los que son mejores y más fuertes es ruin y malvado. Y que no se detengan ante nada para derribar a la gente muestra que hay mucho de diablo en ellos. Al vivir según el carácter de Satanás, enredan a la gente y le ponen las cosas difíciles. ¿No es esto hacer el mal? Con esta vida siguen pensando que están bien, que son buenas personas. Pero frente a alguien más fuerte pueden hacérselo pasar mal, a pisotearlo todo. ¿Qué problema hay aquí? Quienes son capaces de tales maldades, ¿acaso no son personas inescrupulosas y caprichosas? Esas personas solo piensan en sus intereses. Solo consideran sus propios sentimientos. Lo único que quieren es concretar sus deseos, ambiciones y objetivos. No les importa el daño a la obra y prefieren sacrificar los intereses de la casa de Dios antes que los suyos propios para proteger su estatus en la mente de la gente y su propia reputación. ¿Acaso no son arrogantes y santurronas, egoístas y viles? Estas personas no solo son arrogantes y santurronas, sino que también egoístas y viles sin considerar la voluntad de Dios. ¿Tienen estas personas algún temor de Dios? No tienen el más mínimo temor de Dios. Esa es la razón por la que actúan arbitrariamente y hacen lo que les place. Sin ningún sentido de culpa, sin ninguna inquietud, sin ninguna preocupación y sin considerar las consecuencias. Esto es lo que suelen hacer y el modo en que se han comportado siempre. ¿Cuál es la naturaleza de esto? Diciéndolo a la ligera, son muy envidiosas y desean mucha fama y estatus. Son muy astutas y traicioneras. Dicho con mayor dureza, la esencia del problema es que en sus corazones no hay el mínimo temor de Dios. No temen a Dios, se anteponen a todo, y consideran que son superiores a Dios y a la verdad en todo. En su corazón, Dios no merece mención y es insignificante. Y Dios no tiene ningún estatus en su corazón. ¿Pueden poner en práctica la verdad aquellos que no veneran a Dios ni lo llevan en el corazón? Por supuesto que no. Y cuando van por ahí, alegres, ocupados y demostrando mucha energía, ¿qué están haciendo? Esta gente afirma que lo ha abandonado todo y ha sufrido por Dios. Pero en realidad la motivación, el principio y el objetivo de todos sus actos es en aras de su propio estatus, de proteger sus intereses y su prestigio. ¿Dirían o no que esa clase de gente es terrible? ¿Qué clase de personas han tenido fe muchos años pero no tienen temor de Dios? ¿Acaso no son arrogantes? ¿No son Satanás? ¿Y cuáles son las cosas que más carecen del temor de Dios? Además de las bestias, los malvados y los anticristos, la calaña de los demonios y Satanás. No aceptan para nada la verdad, carecen de temor a Dios. Son capaces de cualquier maldad. Son los enemigos de Dios y los enemigos de sus escogidos. Amén. 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 Al leer las palabras de Dios, me sentía como si Él estuviera ahí mismo juzgándome y revelando mi naturaleza arrogante y siniestra. Era obvio que no había grandes problemas en el trabajo de la hermana Shang, pero como suponía una amenaza a mi estatus, busqué el modo de reprimirla y aproveché la ocasión para denigrarla delante de la líder superior, con la esperanza de inducirla a que le diera menos trabajo a la hermana Shang. Y así ella no recibiera más admiración de los demás ni me reemplazara. Estaba dispuesta a cualquier maldad por asegurar mi estatus, y no tenía el menor temor de Dios.
Pensaba, cada hombre por sí mismo. No puede haber más que un macho alfa y yo soy mi propio señor. Mi naturaleza era egoísta, despreciable y arrogante. Me comportaba igual que el PCCH, tiránico y autoritario. Al reprimir y excluir a cualquiera que supusiera una amenaza a mi autoridad y estatus. Reprimía especialmente a los hermanos y hermanas con talento y eficaces en el trabajo. Trataba de consolidar mi autoridad y de hacer que los hermanos y hermanas me admiraran solo a mí. ¿No estaba intentando instaurar mi propio reino y compitiendo con Dios? Iba por la senda de un anticristo, haciendo el mal y resistiéndome a Dios. Me acordé de aquellos anticristos que para poder conservar el estatus castigaban y maltrataban a otros, que consideraban espinas en su carne a aquellos que amenazaban su estatus, acusándolos injustamente y no rindiéndose hasta su expulsión. Cometieron maldades y al final fueron expulsados. Eso es. Si no me arrepentía, ¿no afrontaría el mismo destino al final? En estos 2 años, Dios nos ha enseñado a discernir a los anticristos y a no caminar por la senda de un anticristo. Dios ha enseñado muy claramente este aspecto de la verdad, para que sepamos discernir a los anticristos. Reflexionemos sobre nuestras conductas similares a las suyas y busquemos la verdad y la transformación. Eso es. Sin embargo, yo no me centraba en corregir mi carácter de anticristo en mi trabajo. No pensaba cómo cumplir mi deber y proteger la obra de la Iglesia. No, competía por el estatus. Consideraba el deber mi empresa personal, un medio de asegurarme estatus y la admiración de mis hermanos y hermanas. Y quería toda la autoridad en mi deber. Me dejaba llevar por mis deseos. De no ser por las palabras de Dios, todos creeríamos hacerlo muy bien. Y jamás nos percataríamos de la gravedad de nuestro carácter de anticristos. Sí. ¿Y cómo hiciste para cambiar las cosas? Una vez encontré 2 pasajes muy útiles de la palabra de Dios. Vamos a mirarlos juntas. Muy bien. Dios Todopoderoso dice, como líder u obrero, si siempre te consideras por encima de los demás y te deleitas en tu deber como si fueras funcionario del gobierno, siempre dejándote enredar por las ventajas de tu puesto, siempre haciendo tus propios planes, considerando y disfrutando tu propia fama, fortuna y estatus, siempre ocupándote de tus propios asuntos, siempre buscando ganar estatus mayor, manejar y controlar a más personas y extender el ámbito de tu poder. Esto es un problema. Es peligroso tratar un deber importante como una oportunidad para disfrutar de tu posición como si fueras un funcionario del gobierno. Si siempre actúas así, sin deseo de trabajar con otros, sin querer diluir tu poder y compartirlo con nadie, que ningún otro tenga la sartén por el mango ni te robe el protagonismo. Si solo quieres disfrutar del poder por tu cuenta, entonces eres un anticristo. Pero si buscas a menudo la verdad, dejas de lado la carne, renuncias a tus propias motivaciones y designios, y eres capaz de asumir la colaboración con los demás, abres tu corazón para consultar y buscar con otros, escuchas atentamente sus ideas y sugerencias y aceptas los consejos que son correctos y están en consonancia con la verdad, venga de quien venga, entonces estás practicando de forma sabia y correcta y eres capaz de evitar tomar la senda incorrecta, lo que te protege. Hagas lo que hagas, ya sea importante o no, siempre debe haber personas ahí para ayudarte, para señalarte el camino, para darte consejo y para ayudarte con las cosas. De esta manera, harás las cosas de manera más correcta,
será más difícil cometer errores y será menos probable que te desvíes, todo lo cual es para bien. Servir a Dios, en particular, es un asunto importante, y no resolver tu carácter corrupto puede ponerte en peligro. Cuando la gente tiene un carácter satánico, se rebela y resiste contra Dios en cualquier lugar y momento. La gente que vive por el carácter satánico puede negar, resistir y traicionar a Dios en cualquier momento. Los anticristos son estúpidos. No se dan cuenta de ello. Piensan, ya he tenido bastantes problemas para hacerme con mi propio poder. ¿Por qué iba a compartirlo con nadie? Dárselo a los demás significa que no tendré nada para mí, ¿verdad? ¿Cómo puedo demostrar mis talentos y habilidades sin poder? ¿No saben que lo que Dios ha confiado a las personas no es poder o estatus, sino un deber? Solo aceptan el poder y el estatus, dejan de lado su deber y no hacen ninguna labor práctica. Por el contrario, buscan la fama, la fortuna y el estatus, y disfrutan de los beneficios del estatus. Hacer las cosas de esta manera es muy peligroso. Es resistirse a Dios. Cualquiera que busque la fama, la fortuna y el estatus, en vez de cumplir con el deber adecuadamente, está jugando con fuego y con su vida. Los que hacen esto se pueden destruir a sí mismos en cualquier momento. Hoy, como un líder u obrero, estás sirviendo a Dios, lo cual no es algo corriente. No estás haciendo cosas para una persona, y mucho menos trabajando para pagar las facturas y poner comida en la mesa. En cambio, estás cumpliendo con tu deber en la iglesia. Y dado, en particular, que este deber te fue confiado a ti por Dios, ¿qué significado tiene cumplirlo? Eres responsable ante Dios de tu deber, tanto si lo haces bien como si no. En última instancia, hay que rendir cuentas a Dios. Tiene que haber un resultado. Lo que has aceptado es una comisión de Dios, una responsabilidad sagrada. Así que da igual lo importante o lo insignificante que sea. Es un asunto serio. ¿Cómo de serio es? Está directamente relacionado con tu futuro y tu destino, con tu fin. Si cometes maldades y te opones a Dios, serás condenado y castigado. Todo lo que haces cuando cumples con tu deber es registrado por Dios, y Dios tiene sus propios principios y normas para calificar y evaluar. Dios determina tu fin basándose en todo lo que manifiestas cuando cumples con tu deber. Amén. Antes consideraba que mi puesto de líder era un símbolo de estatus. Tras leer las palabras de Dios comprendí que mi deber es una comisión que Dios me ha concedido como ser creado. Es una responsabilidad que me dio Dios y no tiene que ver con el estatus y la autoridad. Cumplir el deber en la casa de Dios no es una profesión. No hay competencia. Todo el mundo cumple sus responsabilidades en su puesto. Así es. Comprobé que Dios me había dado muchas ocasiones de practicar, para que aprendiera a actuar según los principios gracias al trabajo y comprendiera la verdad. Dios también asignó hermanos talentosos que comprendían los principios para colaborar, a fin de que cumpliera con el deber lo mejor que pudiera e hiciera bien la labor de la iglesia. Eso es. Pero yo no cumplía las expectativas de Dios.
No me centraba en buscar la verdad y en trabajar en armonía con otros. En cambio, valoraba el estatus. Y hasta reprimía y excluía a otros por mantenerlo, con lo que impedía practicar a los hermanos y hermanas. No solo los perjudicaba, sino que saboteaba la labor de la casa de Dios. A tenor de todas mis conductas, la verdad no era apta para ser líder. No quería continuar por este camino equivocado. Únicamente quería llevar a cabo mis responsabilidades de manera honesta y práctica. Amén. Luego, empecé a aplicarme más en el deber. Y cuando otros acudían a la hermana Shang con preguntas, ya no me sentía tan mal. Y dejó de preocuparme que la admiraran a ella en vez de a mí. Solamente pensaba en el mejor modo de colaborar con la hermana Shang en el deber. Amén. Correcto. Cuando advertía problemas en el trabajo de la hermana Shang, me comunicaba con ella y la ayudaba a retomar el rumbo. Cuando ciertos proyectos avanzaban despacio, debatía con ella sobre cómo aumentar la eficacia. Si me faltaba perspicacia o no sabía manejar cierto asunto, también la buscaba para hablar con ella. Con el tiempo comenzamos a trabajar cada vez mejor juntas y me sentía muy asentada y libre. Gracias Gracias a Dios. Al trabajar en armonía con otros, logramos resultados en el deber y recibimos la bendición de Dios. Eso es. Me acordé de este pasaje de las palabras de Dios, se los leo. Muy bien. Ser líder no es solo aprender a usar la verdad para resolver los problemas, sino también descubrir y promover a gente con talento, a quienes de ninguna manera debes envidiar ni reprimir. Practicar así es beneficioso para la obra de la Iglesia. Si puedes promover a algunos buscadores de la verdad para que cooperen contigo en toda tu labor, y al final todos tenéis testimonios, seréis un líder cualificado. Si lográis actuar en todas las cosas según los principios, seréis leales. Algunos siempre tienen miedo de que otros sean mejores y más elevados, que otros obtengan reconocimiento mientras ellos son ignorados. Esto lleva a que ataquen y excluyan a los demás. ¿No es eso tener celos de los talentosos? ¿No es egoísta y despreciable? ¿Qué tipo de carácter es este? Es malicioso. Pensar solo en los intereses propios, satisfacer solo los deseos propios, sin pensar en los demás o en los intereses de la casa de Dios. Las personas así tienen mal carácter y Dios no las ama. Si puedes ser considerado con la voluntad de Dios, tratarás a otros justamente. Si recomiendas a una buena persona para que se forme y cumpla un deber y la casa de Dios gana así una persona talentosa, ¿no será más sencillo tu trabajo? ¿No habrás estado entonces a la altura de tu lealtad en este deber? Se trata de una buena obra ante Dios. Es el mínimo de conciencia y sentido que debe poseer un líder. Amén. 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 Con las palabras de Dios supe que promover el talento es responsabilidad de un líder. Esta experiencia me ayudó a comprender cuánto sentido tiene realmente este trabajo. Beneficia la labor global de la casa de Dios, al permitir que más gente aplique su talento para cumplir con el deber, e impulsar aún más el trabajo de la casa de Dios. También les da a los hermanos y hermanas una oportunidad de practicar, que favorece su entrada en la vida. Estas son buenas acciones y Dios las recordará. Eso es. La hermana Shang me había sido de gran ayuda en la época en que colaboramos. Me ayudó a captar algunos principios y a progresar un poco, y el trabajo avanzaba con más facilidad. Con mis enseñanzas y consejos también mejoró la hermana Shang, en áreas en que fallaba, y logró cierta entrada. Me di cuenta de lo crucial que es obedecer las exigencias de Dios y colaborar con otros en el deber. Así se hace el trabajo de la Iglesia y se cumple con el deber. Sí. Con esta experiencia, logré entender un poco mi carácter satánico y mis opiniones absurdas. Y de a poco pude renunciar a la preocupación por el estatus y cumplir con el deber. Así fue como me salvó Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Demos gracias a Dios.